Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Qué gusto estar de regreso con ustedes una vez más en una entrega más de Hogar sobre la Roca. Bienvenidos los que se conectan a esta entrega de hoy. Y hoy vamos a estar hablando de ¿estás espiritualmente saludable? Es importante para nosotros no solamente estar físicamente saludables, yo creo que todos queremos estar físicamente saludables, pero también estar espiritualmente saludables. Amén. Saludos a todos. Qué bueno que están con nosotros una vez más. Y sí, Laura, yo creo que este es un tema muy vital. Por lo general, como somos un ministerio que trata con temas de matrimonio y familia, pues pensamos que siempre tenemos que hablar específicamente de asuntos familiares, matrimoniales, pero yo creo que este es un tema que está en el fundamento, está en la base de todo lo que somos, como esposo, esposa, papá, mamá, hijo, hija, seres humanos, trabajadores, cristianos. Esto está en la base de quienes somos como individuos, y este es uno de los temas, Laura, que siempre hemos hablado, que Dios ha puesto en nuestros corazones como temas banderas, además del matrimonio y la familia, la crianza, masculinidad y feminidad bíblica. Este es otro tema que Dios nos ha puesto en el corazón, y es el tema de la devoción personal del creyente, esa relación personal que tiene que tener con el Señor y cómo se ve, cómo se debe dar, cómo se debe ver. Y en este caso, pues queremos aplicarla a nuestros roles dentro de la familia. Sí. Es decir, cómo está nuestra salud espiritual, de manera que podamos ser ese esposo, esa esposa, ese papá, esa mamá, esos hijos, esos nietos, esos suegros, esos yernos, esas nueras, porque de esto es que va a manar quiénes somos y cómo nos vamos a comportar y cómo vamos a desarrollarnos en nuestras relaciones. Yo veo, Fausto, que las familias están tan deshechas, y aún familias dentro de la iglesia, y uno se pregunta qué es lo que está pasando, y muchas veces no es sencillamente que están débiles espiritualmente, que no están conectados a la palabra, no están conectados a Dios a través de su palabra, y están haciendo las cosas en sus fuerzas, están siendo más influenciados por el mundo, como hemos dicho, que por la palabra de Dios, porque están desconectados, no están espiritualmente saludables. Entonces, si yo no estoy espiritualmente saludable, yo no puedo dirigir un hogar como un padre bíblico o una madre bíblica. Yo voy a estar más influenciado por el mundo y sus corrientes. Así es. Entonces yo creo que es importante que cada uno que escucha el programa hoy, tanto el hombre que es dueño de padre de familia, cabeza de familia, como la mujer, que se evalúen individualmente, en lugar de mirar al otro, que cada uno que escucha hoy se evalúe. Yo estoy ahí, yo estoy físicamente, espiritualmente saludable. Porque eso va a ser la base de todo lo que ellos van a hacer como familia. Piensa, mi hermano y mi hermana que nos escuchas, lo difícil que es muchas veces para nosotros como seres humanos, aún redimidos, pero aún en la carne, el poder cumplir con todos estos imperativos bíblicos que vemos en muchas de las epístolas, de las cartas en el Nuevo Testamento, de cómo amar al prójimo, de cómo ser compasivo, de cómo ser generoso, cómo ser hospitalario, cómo amar sacrificialmente, cómo dar de lo que no tengo. Es decir, hay tantos imperativos bíblicos que el cristiano tiene que seguir y tratar de vivir por ellos. ¿Cómo llevar a cabo estos imperativos? ¿Cómo integrarlos a nuestra vida? ¿Cómo hacer que ellos fluyan de nuestra vida? Si nosotros no estamos, como decía Laura, yendo a una fuente que es la que me va a dar la capacidad para poder llevar a cabo estas cosas. Entonces lo que queremos conversar hoy un poco es la necesidad de poder estar espiritualmente saludables, de manera que ahora yo pueda amar como Dios me pide, que yo pueda servir como Dios me pide, que yo pueda someterme
a las autoridades como Dios me pide, y todos estos otros imperativos bíblicos que vemos, cómo manan de esto. Dice Juan 15:5 que apartados de Cristo nada podemos hacer. Y eso es lo que queremos hablar hoy. ¿Qué tan conectados a Cristo estamos o qué tan desconectados? Y cómo eso puede quizás ayudarnos a entender lo difícil que se nos hace a veces ser ese esposo y ese papá, esa mamá. ¿Cómo impacta eso? ¿Dónde estamos como familia? Cuando vemos nuestra familia, nuestros hijos, podemos hacer esa conexión, ¿verdad? Y Fausto, lo primero, ¿verdad?, que queremos evaluar es, ¿estamos o estás hambrienta o hambriento o sediento por Dios? Amén. Yo creo que esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos. ¿Yo verdaderamente estoy sedienta de Dios, por Dios? Esto estamos haciendo, Laura, como una evaluación médica. Tú ves cuando vas al médico por primera vez y vas a abrir tu archivo, vas a abrir tu file con el doctor nuevo que vas a ver, ellos te dan unas hojas que tienes que llenar, médicas. Para ver tu historial. Con tu información personal, tu historial médico, qué enfermedades has padecido, qué cirugías te han hecho. Y entonces eso es lo que queremos hacer. Queremos hacerte como una evaluación espiritual, como si fuéramos médicos del alma, para que tú puedas irte evaluando en la medida que vamos discutiendo estas preguntas. Y entonces eso te dé una idea de dónde estás en cuanto a tu salud espiritual, para que entonces sepas si tienes que hacer cambios, si tienes que hacer avances, o si estás bien, si estás en una buena situación o debes mejorar. Y entonces, Laura, esa primera pregunta del cuestionario es si sentimos que experimentamos esa hambre, esa necesidad, esa sed por el Señor. Cuando tú estás haciendo ejercicio o trabajando en el jardín bajo el sol, tú entras a la casa deseoso de tomarte una botella de agua, un vaso de agua fría. Esa sed que tiene tu cuerpo por agua, ¿la tiene tu alma por Dios? Eso es una pregunta básica. Y ahí mismo donde estás escuchando, háztela a ti mismo. ¿Tengo yo esa hambre? Mi vida refleja una necesidad de Dios, una hambre por Él, un deseo de ser satisfecho por estar con Él, estar en Él, en una relación personal con Él. Mira, Fausto, lo que dice el Salmo 42:1. Dice, como el siervo anhela las corrientes de agua, así te anhelo yo. El alma oh mía. Dios. O sea, los siervos necesitan estar cerca de donde hay agua. Ellos no viven en los desiertos, viven en los montes, en los bosques. Y dice que como el siervo anhela llegar a esa agua para satisfacer su sed, si nosotros anhelamos así a Dios. Hay un desierto allá afuera, ¿verdad? Cuando estamos viviendo cada día con nuestra familia, en la cotidianidad, en la lucha diaria, la vida diaria es ardua. Entonces, nos lleva a eso, a anhelar a Dios, anhelar tener encuentros con Él, anhelar buscarlo para ser llenados, para satisfacer esa sed que está ahí en nosotros. Correcto. A mí me gusta mucho, Laura, el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo en los Evangelios, cuando vemos que Él, siendo Dios, siendo el Dios Hijo, pero al mismo tiempo siendo Dios 100%, pero 100% hombre, Él continuamente se apartaba a lugares solitarios a tener comunión con el Padre, a conocer la voluntad del Padre, a orarle al Padre. Mira, lo vemos en Marcos, en los varios textos que los vemos, el de Marcos 1:35, donde dice que Jesús, levantándose muy de mañana, cuando estaba aún oscuro, era de madrugada, Jesús salía, iba a un lugar solitario y allí oraba. Y para mí eso, el día cuando yo entendí ese concepto, mis hermanos, por primera vez, el hecho de que Jesús, el Dios hombre, tuviera esa necesidad, esa hambre del Dios Padre, siendo Dios, porque mi logística me dice, óyeme, si Él es Dios, ya Dios está en Él es Dios mismo. Entonces Él no debe tener esa necesidad porque el de Él mandan todas las cosas. Pero fíjate como en su humanidad, Él necesitaba esa conexión con el Padre. Entonces nos preguntamos, ¿tengo yo esa necesidad? Y si no, si tu respuesta es negativa, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Será que no soy creyente genuino? ¿Será que soy un cristiano nominal?
o de tradición, pero en realidad el Espíritu de Cristo no mora en mí y por eso no tengo esa hambre por Él. Sí. ¿Ves? Esto yo creo que es algo muy importante de evaluarlo, porque solo así vamos a saber cuál es nuestra condición y nuestra necesidad. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. Que Dios te bendiga. Y Fausto, aparte de tiempo en la palabra, hay otros recursos también que escritos por hombres que Dios ha formado, que Dios ha llenado de su espíritu, que le ha enseñado y son de los cuales podemos aprender también, ¿verdad? Literatura cristiana como John Piper, A.W. Tozer, Charles Spurgeon, que tiene un devocional maravilloso, que es uno de los que más me gusta a mí, que es La chequera del Banco de la Fe. O sea, por recursos hoy en día nosotros no nos quedamos para, aparte de la palabra, que debe ser nuestro principal alimento. Correcto. No tenemos excusa. Y entonces el Señor Jesús no tenía estos autores ni lo necesitaba, pero nosotros sí, porque complementan nuestra lectura bíblica. Y entonces, siguiendo el ejemplo del Señor, que en la mañana temprano venía el Padre en oración, a eso que estamos haciendo referencia ahora. ¿Tienes tú un tiempo diario como tenía el Señor Jesús? Él lo hacía varias veces, pero al menos tienes tú un tiempo, quizás apartado, en la mañana, al principio del día, donde tú vienes a leer la palabra, vienes a leer quizás devocionales de otros autores, libros de temas cristianos, como algunos de esos autores que Laura citó y muchos otros. Hay centenas y centenas de autores bíblicos, hombres y mujeres que han escrito basados en la palabra y que entonces te ayudan a tener ese tiempo diario, porque eso es lo que me va a decir que yo tengo hambre. ¿Qué yo hago cuando tengo hambre? ¿Como? O me aguanto hasta que llegue la hora de la comida o de la cena y como con deseo porque tengo hambre. Entonces, ¿estás alimentando tú el alma diariamente? Claro. ¿Como alimentas el cuerpo? Sí. Es una pregunta de este cuestionario que tú debes considerar. Y Fausto, una segunda cosa, después que evaluemos si verdaderamente tenemos esa sed por Dios y si se ve eso yendo a la palabra, lo segundo es, dejamos entonces que esa palabra nos gobierne, la palabra que leemos en la Biblia, la palabra que escuchamos en los sermones dominicales, la que escuchamos en todos los podcasts que hay allá afuera hoy en día, que vivimos escuchando y aprendiendo, vivimos aprendiendo, pero la pregunta es, ¿esa palabra que tú aprendes te gobierna? Fíjate que son dos cosas diferentes, Laura. Puede que estemos consumiendo alimento espiritual, como acabamos de hablar, pero está ese alimento engordándome. Sí. ¿Ves? Cuando tú tienes una gente muy delgadita, le dicen, tienes que alimentarte, tienes que comer más. Ok, comen más, aumenta la ingestión de calorías, pero se está viendo, estás cogiendo libras o kilos, estás poniéndote más fuerte. Y los frutos que eso tiene, entonces. Porque entonces nosotros queremos ver si eso que estoy consumiendo me está haciendo de beneficio, me está alimentando el alma. ¿Cómo se va a ver eso? No lo voy a ver en kilos o libras de más, pero lo voy a ver en que ahora la palabra es la que va a ayudarme a tomar decisiones, a pensar bíblicamente, a no pensar como el mundo, a cuestionar lo que el mundo dice versus lo que Dios dice. Así es. Ahí es que yo me doy cuenta que ese alimento del alma está teniendo un efecto en mi corazón, en mi mente. Y Fausto, no solamente, como tú dices, es importantísimo que sea el filtro de todo lo que yo veo y percibo en el mundo, pero también si esa palabra, si yo me someto mi voluntad a esa palabra, si yo someto mis deseos a esa palabra, si yo someto mis anhelos a esa palabra, si someto mis emociones a esa palabra, si someto mis gustos, mis preferencias a esa palabra, si esa palabra nos dirige y no nosotros, entonces si la obedecemos, entonces definitivamente que eso también es sumamente importante. Mira lo que dice el Salmo 119, 16. Me deleitaré
en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Y eso me recuerda a Santiago, que dice que cuando vamos a la palabra, dejemos que esa palabra nos diga cómo nos vemos, pero que hagamos algo al respecto, que no seamos oidores olvidadizos. Entonces, aquí dice el Salmo, no, yo no me olvidaré de tu palabra, yo la voy a poner por obra, yo voy a dejarme gobernar por ella. No solo me deleita, no solo me alimenta, ¿ves? Sino que ahora ella va a cambiar mi mente. Cuando vemos que la palabra dice que la palabra de Dios va a renovar nuestro entendimiento, sí. De esto es que está hablando. Está la palabra de Dios porque te estás exponiendo a ella diariamente, sí. Transformando tu entendimiento, está cambiando tu forma de pensar, tu forma de entender, o sigues pensando y entendiendo como una persona del mundo. ¿Ves? Sigo comprando igual, gastando igual, yendo a los mismos lugares, haciendo las mismas cosas que antes. ¿Cómo entonces ese alimento está teniendo un efecto en mí? Sí. Mira el mismo Salmo, Laura, que tú mencionabas ahora en el versículo 105. Tu palabra, me encanta ese versículo, tu palabra es lámpara a mis pies, lumbrera a mi caminar, a mi andar. ¿Ves? Esa palabra que estoy consumiendo, dice el salmista, es como una lámpara que va delante de mí y va iluminando mi camino. ¿Qué significa eso? Me va guiando, me va diciendo qué hacer, qué no hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Sí. Cuando muchos de ustedes, hermanos, nos preguntan, ¿qué hago aquí, qué hago allá? Sí, es bueno buscar consejo porque la palabra nos llama a buscar consejo, pero quizás está sucediendo que ustedes no tienen una lámpara que ilumine su camino. O tiene la lámpara pero no la encienden. Entonces, al estar apagada esa lámpara, yo no veo por dónde ir, no veo en qué dirección tomar. Entonces necesito que otra persona me ilumine con su lámpara. Porque yo la mía no la encuentro, no la veo, la tengo apagada, no la estoy utilizando. Sí. Mira, Fausto, que cuando estamos en la palabra, me ha pasado, yo sé que te ha pasado a ti, que podemos estar en un momento, en una encrucijada, una decisión, o quizás con alguna lucha, ansiedad, preocupación, y vamos a la palabra y esa palabra se hace personal para nosotros. Nos habla directamente ese día a esa situación que estamos atravesando, o a esa decisión que tenemos que tomar, o a esa lucha que tenemos en nuestra mente y corazón. La palabra va directamente ahí, porque así es como es viva. Nuestro mayor deseo es compartir la verdad de la palabra de Dios y ayudar a personas en su ciudad a llegar al conocimiento de Cristo como su Señor y Salvador. Y no solamente en su ciudad y país, sino mundialmente. Y ya que nuestro financiamiento proviene de nuestros radioescuchas y patrocinadores, cada programa que escuchas es gracias a las oraciones y donaciones de personas como tú. Si estás interesado en contribuir, entra a nuestra página web radioeternidad.org y allí verás cómo puedes contribuir con este ministerio. Y algo que es muy importante, Laura, que yo quisiera mencionar hablando de esto, es que muchas personas dicen a veces, Dios no me habla, yo no sé lo que Dios quiere, y eso crea cierta confusión, porque entonces nos limitamos a leer la Biblia como el que lee un libro cualquiera, información. Pero Dios nos habla, como tú estabas planteando, Dios nos habla directamente a nivel personal para las situaciones que estamos atravesando. Y sí, no oímos su voz, yo no oigo la voz como tú estás oyendo la mía ahora, pero a través del Espíritu Santo que mora en ti, la palabra de Dios, ahora a través del Espíritu, el Espíritu la habla a tu mente, a tu corazón, y tú puedes leerle y decir, wow, esto es perfecto para lo que yo para lo que yo necesito. Pero para que eso se dé, tú tienes que estar conectado a la fuente. Claro. Tú ves, tu cable tiene que estar conectado a Cristo para que entonces eso suceda. Si tú estás desconectado, eso no te va a pasar. Sí. Mira, Fausto, algo que yo a veces le digo a las mujeres que aconsejo, muchas de ellas dicen, no, yo oro todos los días. Y qué bueno, estamos llamados a orar. Pero si tú no estás en la palabra, ¿qué tú oras? Correcto. Porque voy a orar mis preocupaciones, lo cual está bien. Voy a orar mis necesidades, lo cual está bien. Pero no tengo la perspectiva de Dios para reclamar sus promesas, para que traiga paz a mi corazón cuando yo leo la porción que Dios tiene para mí sobre esa situación en particular. Entonces, mi oración tiene que estar moldeada,
modelada por la palabra. Entonces, si yo estoy orando todo el tiempo, pidiéndole a Dios cosas, pero no escucho a Dios hablándome a través de la palabra, yo no voy a tener esa paz que yo podría tener si Dios me está hablando. Yo, por ejemplo, le he comentado a alguien que recientemente estoy en el libro de Isaías, y ahí Dios habla de su grandeza, de quién Él es, de cómo Él causa todo, cómo Él es el creador de todo, cómo Él es Dios, cómo Él es soberano, cómo Él es grande. Eso trae paz a mi corazón. Aún en tus oraciones. Aún en mi oración ahora, ya yo oro mi necesidad, pero con el entendimiento y la paz que me da haber entendido quién es Dios, ha sido recordada, porque ya yo he leído la palabra muchas veces, pero ahora soy recordada hoy. Amén. Entonces eso es importante. Y Fausto, ya vimos la necesidad de esa sed de Dios, ¿verdad? De estar en la palabra de Dios. Tener hambre y sed por Dios. Exacto. Está esa palabra, si la estás consumiendo, alterando tu mente, tu corazón, gobernando tu vida. Y ahora una tercera medida de cómo vas es, ¿sientes más amor por los demás? Fíjate, las dos primeras, Laura, van directamente con nuestra relación. Tiene que ver con Dios. Ahora, esta tercera pregunta en el cuestionario de salud espiritual. ¿Ese amor por Dios está viéndose manifestándose en amor hacia los demás, como nos llama la palabra? Fíjate lo que dice Jeremías 31:3. Con amor eterno te he amado, por eso te he tratado con misericordia. Te pregunto a ti como si fuera tu médico del alma. ¿Te sientes amado por Dios? Porque eso es otra cosa. Tú no puedes amar al prójimo, como vemos en la palabra. Tú no puedes amar a quien puedes ver si no amas. Es decir, no puedes amar a Dios si no amas al que puedes ver. Aquí el planteamiento es, yo no puedo amar a los demás en realidad con un amor bíblico si yo no he experimentado ese amor de Dios primero. ¿Te sientes tú amado por Dios? Yo he oído a algunos de ustedes que nos dicen, yo no siento el amor de Dios, yo no puedo creer que Dios me ame a mí. Entonces eso es algo que nos lleva a evaluarnos. Y mira, Fausto, me encanta ese versículo que leíste, porque dice, Dios nos ha amado con amor eterno y por eso nos trata con misericordia. Yo creo que lo que tú acabas de decir es importante. Si yo he sentido el amor de Dios, por eso yo debo tener misericordia hacia los demás y no vivir criticando, juzgando, llevándole cuentas y registros a otros, porque yo he sido amada por Dios, he sido perdonada por Dios. Él tira mis pecados al fondo del mar. Amén. Ahora yo debo amar a otros de la misma forma, pero como tú dices, ciertamente primero tenemos que experimentar ese amor. Y mira cómo dice primera de Juan 4:8, el que no ama, estamos examinando nuestra salud espiritual, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces, si yo he sido amado por Dios y yo amo a Dios, tiene que verse en amor hacia los demás. Eso no significa, hermano, hermana, que tú vas a amar a todo el que te pasa por delante, pero va a haber una sensibilidad en tu corazón hacia otros. Claro, los más cercanos, los más afines, quizás experimentes un amor más claro. Por otros, quizás no sientas ese amor porque no los conoces, no los has tratado. Pero el amor de Dios es tal que aún gente que no te simpatiza, tú sientes como una compasión hacia ellos, porque es el amor de Cristo en ti manifestándose hacia afuera. Y Fausto, hablamos de amar a personas que no son tan cercanas, pero yo creo que donde más difícil nos cuesta es amar a los que tenemos cerca en nuestro hogar. La esposa amar al esposo, el esposo a la esposa, porque claro, al pariente inconverso. Sí, ahí se hace difícil porque lo tenemos ahí viendo sus pecados y siendo impactados por su pecado todo el tiempo, y tenemos que entonces perdonar, que vamos a hablar de eso. Te pregunto si te ha pasado que a veces conoces a un cristiano por primera vez en la iglesia o en algún evento y de repente tú sientes como un amor por esta persona que es humanamente inexplicable, porque tu razón te dice, tú lo acabas de conocer, tú no puedes amar a un extraño, pero es el amor de Cristo en el Espíritu Santo que cada uno porta.
Y eso enseguida Dios lo conecta y tú experimentas ahora ese amor por ese hermano. De nuevo, estas son todas medidas para ayudarte a evaluar tu alma y ver cuál es tu salud espiritual. Y entonces, en ese sentimiento de amor, porque obviamente, como dice Fausto, es el amor de Dios en nosotros, que ahora lo expresamos a otros, eso se ve en amor práctico. En amor práctico, en ayudar al otro, en hospitalidad, en generosidad. Entonces, no solamente es el sentimiento, sino entonces la compasión de llevar a cabo actos de amor por otros. Así es. Y Fausto, ¿cuál es otra pregunta, Laura? Una cuarta pregunta que nos debemos hacer para evaluarnos es si somos sensibles a la presencia y al obrar de Dios. Muchas veces cuando estamos alejados de Dios, cuando estamos secos, no damos ni cuenta si Dios está obrando a nuestro alrededor o cómo está obrando y a su presencia alrededor nuestro. Algunas preguntas en esta sección del cuestionario de salud espiritual. Por ejemplo, ¿tienes un conocimiento de Dios meramente intelectual? Es decir, tú puedes explicar quién es Dios, sus atributos, o tienes un conocimiento de Dios que no es solo intelectual, sino es también vivencial, que tú experimentas su presencia. ¿Ves? Eso es algo que cuando nos metemos ahí, muchos cristianos como que se ponen nerviosos, porque para ellos es muy fácil leer, aprender, recitar lo que he aprendido, pero es más que un conocimiento en mi mente, es tan vivencial como la presencia de mi esposa a mi lado, que yo sé que está aquí porque la tengo a mi lado. Es Dios así de vivencial para ti, de real para ti. Y yo sé que esto pone a mucha gente incómodo, porque ¿cómo yo sé eso? No te me pongas místico ahora, Fausto. ¿Tú sabes qué? Sí, porque Dios no es simplemente un concepto que yo aprendo. Es una persona. Dios es una persona y Él existe y Él mora en mí a través del Espíritu Santo. Otra pregunta, cuando estás adorando al Señor, por ejemplo, en la iglesia y cantando las canciones, ¿estás cantando nada más o estás verdaderamente adorando al Señor en espíritu y de verdad? ¿Sientes una conexión de espíritu al Dios Padre, al Dios Hijo a través del Espíritu Santo que mora en ti? ¿O simplemente estás esperando que se acaben las canciones? ¿O estás cantando una canción porque ya te la sabes? Todos estos son planteamientos que te queremos hacer para que tú los tomes en cuenta a la hora que evalúas tu estado espiritual. Es importante que como cristianos, hermanos, si verdaderamente posees el Espíritu Santo, tú vas a poder saber que Dios es y que está contigo y que mora en ti. Y mira, Fausto, también cuando estamos en la palabra, cuando estamos llenos del Espíritu, cuando estamos vivos, ¿verdad? En esto, cuando nuestra evaluación espiritual cuando estamos saludables espiritualmente, vemos a Dios obrar. Podemos ver su mano en todo. Podemos ver dónde Él está obrando, cómo Él está obrando. Somos sensibles en lo que Él está haciendo en la vida de otros, en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestra pareja, en la vida de la iglesia. Podemos tener discernimiento. Todo eso viene por la llenura del Espíritu, ¿verdad? Que nos da el estar saludables espiritualmente. Así es. Y Fausto, una próxima pregunta que podemos... Cuestionario de salud espiritual. Exacto. Es, ¿sientes una preocupación genuina por la salud espiritual de otros? Al igual que por sus necesidades temporales, porque muchas veces estamos listos para ayudar a otros en algo físico, pero yo creo que eso va conectado con lo anterior. Como no estamos viendo a Dios obrar, como Así que no es. nos preocupamos tanto por su salud espiritual. Hablamos hace un ratico de que si amas a los demás, si sientes amor por los demás, esto es otra manifestación hacia afuera de lo que debe estar pasando adentro, si estás saludable espiritualmente hablando. ¿Tienes sensibilidad por las dolencias del otro? Eso no significa, hermano, hermana, que vas a resolverle la vida a todo el mundo que Dios te trae por delante. Eso no es lo que estoy hablando. Lo que estoy hablando es que tú estás viendo una situación que está atravesando a alguien. Tú lo estás viendo quizás en un video, lo estás viendo en algo que están compartiendo en la iglesia, un testimonio que alguien da de tu grupo pequeño, y tú sientes en tu corazón un dolor y hasta los ojos se te aguan. De nuevo, puede que tú no tengas nada que ver con la solución de este problema, pero puede que ores
que ores por esa persona y por esa situación que está pasando. Y eso es el producto de que el corazón está sensible al dolor del prójimo, a la situación del prójimo. Yo le digo a Laura con frecuencia, cuando vemos en televisión o en las redes sociales todo esto que está pasando con los transgéneros y la homosexualidad, que verdaderamente lo que me invade es una pena, es como un dolor de la confusión de estas personas. Verme yo iluminado por el Espíritu y por la verdad de la palabra de Dios y verlos a ellos tan confundidos, tan perdidos. De verdad que Dios me ha ayudado a ver que no es maldad porque somos malos todos. Pero ellos no tienen una agenda malévola. Ellos se están dejando usar por el enemigo porque están confundidos, porque no tienen a Cristo, no tienen la verdad, no tienen la luz de la palabra de Dios. Esa lámpara no la tienen. Sí. Entonces ellos están viviendo en su confusión, guiados por sus emociones caídas, por sus tendencias pecaminosas. Y eso me lleva a sentir como un dolor. Claro, al mismo tiempo molestia, porque su confusión está haciendo mucho daño a tantos. Pero lo que me invade es una sensación de que, wow, si Dios abriera su entendimiento, si Dios los hiciera ver, qué diferente serían liberados de toda esta mentira y serían libres para vivir vidas plenas. De manera que eso es otra pregunta. ¿Estás sintiendo tu compasión por el otro? ¿Sientes dolor por sus necesidades? Mira como dice 1 de Pedro 3:8, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos, de espíritu humilde. ¿Estás sintiendo tú, estás experimentando tú con eso de nuevo? No es que eres la Madre Teresa ahora que vas a abrir un lugar a darle comida a la media población. Si Dios te mueve a eso, gloria a Dios, obedécelo. Pero lo que quiero decir, hay esa sensibilidad dentro de ti que tú dices, wow. O estamos duros ante el dolor de los fríos, demás. duros, indiferentes. ¿Ves? Yo me acuerdo cuando yo era impío, yo veía esas cosas. A mí eso no me hacía ningún efecto. Yo decía, eso es un problema de ellos. Yo no tengo la culpa de que ellos tengan esa condición. ¡Wow! ¡Qué mente tan egoísta! Así y tan individualista! Y Fausto, otra forma como nosotros nos otra pregunta en el cuestionario. Pero no, antes de llegar a otra manera como nos preocupamos por el estado espiritual de otros y estamos listos para discipular a otros. Hay muchos alrededor de nuestras iglesias, que necesitan ser discipulados. Invertirse en la vida de otras personas. Nosotros hemos visto, por ejemplo, personas en nuestra iglesia que necesitan instrucción como matrimonios, que lo que le hace falta es instrucción y tiempo para que uno le dedique. Entonces, me encanta porque dice Tito 2:1, en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Yo creo que todos tenemos esa responsabilidad con los que nos rodean, con nuestros hijos primero, en nuestro hogar, las mujeres en la iglesia con las jóvenes, los hombres con otros hombres, y en fin, como que nos preocupemos por el otro al punto de ayudarlos, de discipularlos. Y yo creo que Laura, cuando usamos la palabra discipulado, muchos que nos escuchan dirán, bueno, yo no soy diácono, ni maestro, ni anciano, eso no me toca a mí. Es invertirte en la vida de otros. Ese es el concepto. Te estás invirtiendo. O viven para ti. Con instrucción, con servicio, con compañía, con diversas formas de invertirte. ¿Eso es algo que te está ocupando? ¿O tú crees que eso es para los líderes y a ti no te déjame ocupa? decirte que eso es algo que los niños ven modelado en su hogar. Cuando ellos ven un hogar que vive para sí mismo, para su propio beneficio, para sus viajes, para sus asuntos, para sus intereses, en contraposición a un hogar que vive centrado en los demás, en ayudar a los demás, en abrir sus puertas a los demás, en servir a los demás, y no que sea sirviéndose a sí mismos. Entonces todo eso sale de nuestra condición espiritual. Así es. Y Fausto, entonces otra pregunta en el cuestionario de salud espiritual sería, ¿te deleitas en su iglesia, en la novia de Cristo? ¿Tú encuentras deleite en la novia de Cristo? Eso yo creo, Laura, que es una de las evidencias de salud o de enfermedad espiritual o de mortandad espiritual. Cuando tú ves cristianos que te dicen que no se congregan, que no, yo soy cristiano, pero yo tengo mi relación con Dios, yo no necesito la iglesia, porque la iglesia está llena de hipócritas y de muchas cosas. Eso es una evidencia de mortandad espiritual. Es una religión ególatra que tú tienes, donde tú eres el Dios, tú eres la congregación, tú eres todo.
Y eso no es consistente con lo que dice la palabra, y lo vemos en Hebreos 10:25. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhórtense unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Es un mandato bíblico, y si tú tienes el Espíritu Santo, si tú estás saludable espiritualmente hablando, tu alma debe desear la coinonía con los hermanos, la confraternidad, el compartir con otros hermanos en la congregación. Y yo creo, Fausto, que eso es tan importante como familias. Muchas veces, como padres, no le damos la importancia a nosotros. Nosotros mismos somos los primeros que nos queremos ir de fin de semana sin pensar en que que congregarnos es importante, y nuestros hijos, pues, nos siguen. Entonces, es importantísimo porque, como tú decías, hay una parte que es vertical con Dios, pero eso no se queda ahí. Claro. Hay una parte horizontal donde nosotros vamos a estar con otros, a ser edificados por otros, a ser animados por otros, a alentar nosotros a otros, a aconsejar a otros, a dejarnos aconsejar por otros, a servir a otros y a dejar que otros nos sirvan. Esta va a fluir de la llenura de Exacto. esta va a fluir hacia afuera. Y Laura, entonces no es solo asistir, porque hay muchos religiosos, gente que porque son religiosos sabe que tienen que ir a la iglesia y no van a faltar, pero estás sirviendo en la iglesia. No es solo ir y sentarte en una silla el domingo, es integrarte, ser parte de, dejar que Dios te integre a través de los dones y talentos que te ha dado a través del Espíritu Santo, para que tú seas parte de esa congregación, sirviendo en la capacidad que Él te llama a servir. A mí me encanta la ilustración que siempre escuchamos, que cada uno de nosotros es un ingrediente necesario para ese bizcocho, ¿verdad? Para esa torta, para ese esa pastel. torta. Algunos son la sal, otros son el azúcar, otros son la harina. Entonces me encanta que dice 1 Corintios 14:12. Así también ustedes, puesto que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Dios nos da dones para la edificación de la iglesia, no para nosotros usarlos egoístamente o para no usarlos, sino para ponerlos al servicio de los demás, para ayudar a los demás. Y eso no se puede dar si tú no asistes a una iglesia. Y si no te integras. Mucha gente cree que la iglesia es los domingos ir al culto. Y ya cotejaron eso, ¿verdad? Y no se dan cuenta que no es eso. Es pertenecer a este grupo de personas, a esta familia, que son hijos de Dios, que sirven juntos a Dios, que se animan, que se exhortan, que caminan juntos durante este trecho aquí en la tierra. Y si tu excusa para no congregarte es que en la iglesia te han hecho daño, te engañaron, te ofendieron, te amonestaron, te disciplinaron, hay mucha hipocresía, hay mucho chisme, hay doble ánimo. Sí, eso es cierto, no vamos a argumentar contigo. Pero tú sabes por qué, porque no hay iglesia perfecta. Y la razón por qué no hay iglesia perfecta es porque no hay miembro perfecto. ¿Ves? Tú y yo contribuimos a que la iglesia no sea perfecta. Y hay pastor perfecto. Entonces no es excusa para no congregarnos. Es un cuerpo enfermo muchas veces, con mucho pecado, pero donde Cristo es la cabeza, donde su Espíritu está haciendo una obra a través de los miembros, y donde tú en obediencia tienes que integrarte. No es elección, no es electivo, no es como una materia electiva en la universidad. Esta es mandatoria. Entonces, si no lo estás haciendo, revisa tu alma, porque quizás no estás saludable espiritualmente. Siempre, Fausto, se hace esa ilustración con los carbones, que los carbones, cuando tú vas a hacer un fuego, tú quieres los carbones unidos. Cuando tú después que está el fuego, si tú los separas, se apagan. Entonces, igual nosotros nos vamos apagando espiritualmente cuando no estamos en la iglesia, cuando no estamos con los hermanos. Y nosotros, por ejemplo, en nuestra iglesia, tenemos el servicio dominical, ¿verdad? Pero están los grupos pequeños, donde quizás si la iglesia es muy grande, ahora tú tienes un grupo pequeño que es el que camina contigo, el que te conoce, el que conoce tus luchas, al que tú le pides que oren por ti, al que te asiste si hay alguna necesidad. O sea, no hay excusa hoy en día. Y como tú dices, todos somos pecadores. O sea, no es que vamos a encontrar un lugar donde nadie va a pecar y te va a hacer daño y te va a herir. Vamos a ser heridos, pero aún eso Dios lo usa para hacernos crecer y para recordarnos que el único perfecto es Él. No hay otro perfecto. Otra pregunta en el cuestionario de tu salud espiritual. ¿Son las disciplinas espirituales importantes para ti? ¿O son algo gravoso? ¿Son algo innecesario?
como dijimos al comienzo, para evaluar esto rápidamente, tienes tiempos con el Señor diariamente, de lectura de la palabra, de meditación en la palabra, de oración. ¿Ves? Entiendes que servir en la iglesia y ocuparte en las cosas de Dios no sustituye esa intimidad con Dios. Hay mucha gente, el caso contrario del punto anterior. Estos están metidos en la iglesia todo el tiempo y sirven en todos los ministerios. Sin embargo, no tienen una relación personal con el Señor. Si tú le preguntas cuándo tú lees la palabra, cuándo tú tienes devocionales personales o familiares, ellos te dicen que no, pero entonces están muy ocupados. ¿Ves? Esos están haciendo mucho de esto, pero nada de esto. Exacto. Y entonces, si yo estoy haciendo mucho de esto sin nada de esto, eso significa que todo esto está saliendo de aquí, claro, de mí nada más, sí, no de Dios, sí, usándome como canal. Y la ¿ves? realidad es que como somos tan veleidosos y nuestra carne es tan débil, hace falta disciplinarla. ¿Y cómo son esas disciplinas? Bueno, que yo tengo un tiempo para estar con el Señor en su palabra, en la oración, el ayuno, el congregarnos, el tener tiempos de soledad, de soledad con Dios. Son disciplinas que incorporamos a nuestra vida para ayudarnos, porque Amén. Si nos deja nuestra carne, nos vamos a desviar. Me encanta esa canción que dice que somos prontos a desviarnos, que es el tema de Aviva Nuestros Corazones. Sí. Como que somos prontos, somos rápidos en desviarnos. Entonces necesitamos esas disciplinas que nos ayuden a estar apegados a la palabra. Y quizás has creído la mentira que andan diciendo muchos, de que esas disciplinas espirituales, la devoción personal, familiar, el ayuno, la meditación en la palabra, son cosas obsoletas, son prácticas obsoletas de cristianos de otros tiempos, de los puritanos y de esa gente, y que ya eso hoy en día en realidad no es necesario. Esa es una mentira del enemigo. El cristiano de hace 500 años tenía el mismo problema que el que tiene el cristiano del día de hoy. Y estas son formas en que Dios te ayuda a acercarte a Él, a experimentar su presencia, a conocerlo mejor, a relacionarte con Él. Así que no creas esas mentiras. Lo que pasa con eso que la disciplina hoy en día es una palabra que la gente no quiere oír hoy en día. Sin embargo, Laura, el mundo vive disciplinado en las dietas y en las comidas saludables y en los ejercicios. Entonces sí, mucha disciplina para mi salud física, para vivir 100 años. Pero el alma moribunda, enferma, pero que también debilitada. Yo siento que esta generación es muy emocional. Entonces ellos quieren ir por las emociones. Si yo siento ir a la palabra, o si yo... Pero a veces tenemos que disciplinar nuestro cuerpo, como Pablo decía, que él se obligaba a hacer lo que es emocional, tienes toda la razón, y es narcisista. Sí. Porque entonces es lo que yo siento, pero es como me veo también. Sí. Quiero verme bien y entonces hago dieta, hago ejercicios, pero como el alma no se ve, como el espíritu no se ve, pues entonces no le dedico al alma y al espíritu el ejercicio y la alimentación y el cuidado que requiere. Y esta debilidad espiritual tiene repercusiones en nuestra familia, ¿verdad? Lo dice la palabra, ¿de qué te sirve salvar, tú sabes, tu cuerpo, tu vida, si tu alma se pierde? Exacto. Y eso es lo que estamos haciendo cuando descuidamos estas disciplinas. Mira, una próxima. ¿Qué otra pregunta tienes en el cuestionario? Ya para esta altura ya tú tienes que ir dándote cuenta en qué estado de salud tú estás. Otra sería si sientes... espiritual. Otra sería si sientes dolor por tu pecado. Eso es muy importante, ese punto. Porque muchas veces parecería que estamos vivos, pero uno debería. Del otro día había algo que me encantó, que es desde que nos convertimos, había como una cosa así que dice, el momento de nuestra conversión aquí nos va a llevar cada vez más a darnos cada vez... No vamos a llegar un día donde digamos, ay, ya yo no peco. Al contrario, es donde más vamos a sentir lo pecadoras que somos. Donde vamos a sentir y a entender más la santidad y perfecta de Dios. Y mientras más entendemos la perfección de Dios, más nos vemos más pecadores. Entonces, si tú ves una persona que te dice, no, ya yo llegué, o ya yo tengo todo bajo control, ya yo no siento que estoy pecando, tú sabes que esa es una persona que no está en comunión con Dios. Así es. Entonces, y el otro lado de la explicación también es igual. A mayor entendimiento de tu condición, mayor entendimiento de tu necesidad de gracia y misericordia. Amén. Que es el entendimiento del Evangelio.
Exacto. Y es otra pregunta que te debes hacer a la hora de evaluar tu espíritu, tu estado espiritual. ¿Has entendido tú el Evangelio? ¿Conoces que la palabra nos llama malos? Mira lo que dice Romanos 3, 10 al 12. No hay un justo, no hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque de Dios. Todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso te incluye a ti, eso me incluye a mí. ¿Le dices tú amén a esto? ¿Te apropias tú de esta verdad bíblica? ¿O cuando tú la lees le dices amén, pero piensas en otras personas? Eso es una marca muy importante de cuál es el estado de salud espiritual. Y Fausto, mira lo que dice 1 de Juan 1:8. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. O sea, estamos engañados, ciegos, porque no estamos siendo escudriñados por el Espíritu, porque no nos ponemos ahí para que nos escudriñe. Como dice el Salmo 139, escudriñame y ve si hay en mí camino de perversidad. Si decimos que si no estamos apercibidos de nuestro pecado, es porque no estamos siendo engañados nosotros mismos. Así mismo, ¿conoces tú la gracia? ¿Conoces tú? ¿O crees que la conoces? Pero a la luz de lo que estamos hablando te das cuenta que quizás no. Yo no voy a apreciar la gracia, mis hermanos, si yo no he apreciado primero mi condición. Exacto. ¿Ves? Porque el que aprecia la gracia es aquel que sabe que no le queda, está destituido, no tiene esperanza. Y ahora esta gracia gratis viene a él. ¿Ves? Que te cuesta cero a ti, pero todo a Dios. Le costó todo a Dios porque entregó a su Hijo por ti. Entonces, conoces tú estas cosas, porque si no las conoces, quizá eras simplemente un religioso que crees que por buenas obras vas a estar bien aquí en la tierra y mejor en el cielo. O sea, Fausto, que está el dolor por el pecado, pero el reconocimiento de su gracia, la que es el Evangelio, de esa gracia. La apreciación, que al final es el Evangelio, es entender el Evangelio. Y entonces, en esta categoría del cuestionario también, ¿te predicas tú el Evangelio? A veces lo oímos hace 20 años, lo oímos por primera vez, nos salvó, Dios lo usó para abrir nuestro entendimiento, para hacernos nacer de nuevo. Pero el Evangelio es algo que yo tengo que predicarle a mi alma diariamente, así como yo me tomo un multivitamínico todas las mañanas. Yo tengo que darle un multivitamínico de Evangelio a mi alma todas las mañanas para recordarle quién soy, la gracia que me alcanzó y la obra que Dios ha hecho en mi vida. Porque eso se tiende a olvidar, se nos tiende a olvidar continuamente. Mira lo que dice Colosenses 1, 21, 23. Y aunque ustedes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Amén. Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, debajo del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Esto es un buen texto para tú imprimirlo y ponerlo en algunos lugares donde tú lo puedas ver diariamente, porque es un buen recordatorio del Evangelio que te salvó y que te sostiene hasta el día que te encuentres con el Señor. Fausto, otra pregunta ya de en la evaluación. medida que vamos acabando este cuestionario de salud espiritual. ¿Estás creciendo en la disciplina espiritual del perdón? ¿Estás perdonando a otros que te han hecho daño o mantienes registros y vives como una víctima toda tu vida? Así es. Y aquí podemos entrar, Laura. Estás creciendo en el fruto del Espíritu. ¿Ves? El perdón siendo una marca del creyente, porque al tú perdonar y pedir perdón, tú reconoces que tú has sido perdonado, que tú merecías la muerte eterna, la condenación eterna, y Dios, sin tú merecerlo, te concedió este perdón. ¿Ves? De los pecados, que te permite ahora tener una relación con Él. ¿Extiendes tú eso a otro? ¿Ves? Eso es una marca importante de que si te cuesta trabajo, y yo he sabido estar ahí, es porque me falta recorrido, me falta por recorrer. Y entonces ahora debes ser intencional en pedirle al Señor de que te ayude a desarrollar la capacidad de poder extender ese perdón a otros. Debemos perdonar como fuimos perdonados, dice la palabra de Dios. Y el fruto del Espíritu en general, Gálatas 5, 22, 23. Estás viendo amor en tu vida, como te dijimos ya, gozo en medio de la tribulación, paz cuando hay caos a tu alrededor,
paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Dice Mateo 6, 14, 15. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará. O sea que tenemos que crecer en esa... Me encanta esa palabra, disciplina. Porque si nos llevamos de nuestras emociones, no vamos a querer perdonar, ¿verdad? Y puede que tu corazón no sienta ganas, ¿ves? El estar saludable espiritualmente no significa que tú vas a sentir siempre lo que Dios quiere que tú hagas. Habrá momentos donde tú no sientes, porque acuérdate que sigues morando en un cuerpo de muerte. Pero salud espiritual significa que aun cuando no tengo el deseo, porque mi corazón engañoso me dice otras cosas, yo voy a hablarle verdad a mi corazón. Y entonces voy a obedecer y voy a hacer lo que Dios me pide. Pero todo eso requiere llenura del Espíritu. Amén. Estar conectado. Requiere estar conectados a esa fuente y nuestra evaluación tiene que haber ido cotejando todos los anteriores puntos. Así es. Fausto, ya el una última punto sería: añora tu alma al cielo y estar en la presencia de Jesús, o estás apegado aquí a las cosas de la tierra y a las cosas que el mundo ofrece, o tu alma anhela estar en la presencia de Dios. Y eso no significa que si eres saludable espiritualmente te quieres morir esta tarde. No necesariamente eso. Sí. Pero tu alma debe estar añorando ver a tu Señor. Cuando tú conoces a Cristo y tú sabes lo que Él hizo por ti, las promesas que te ha hecho, óyeme, debe haber algo en tu alma, si tu alma está saludable, que te diga: wow, yo quiero que llegue ese día. Sí. Yo quiero ver al Señor. Yo quiero experimentar esas promesas en la eternidad que Él me ha Como prometido. Decía Pablo, Fausto, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. O sea, vemos verdaderamente la muerte como ganancia. Y como dice la palabra, Pablo también, Colosenses 2, versículos 1 y 2, si has resucitado con Cristo, si eres redimido por la sangre del Cordero, estás buscando las cosas de arriba. Tu mente está en el reino del cielo y no en tu reino terrenal temporario necesariamente. Pablo te dice: pon la mira en las cosas de arriba. En medio de lo que te ocupa aquí abajo, pon tus ojos en lo que te espera, en lo que está, en lo que es eterno. O sea que nuestro deseo debe ser, si estamos en esta tierra, somos de Él y vivimos para Él, existimos para Él. En Él vivimos, nos movemos y somos. Pero si nos vamos al cielo, estamos en su presencia. Un cristiano, Laura, saludable, un cristiano cuyo estado espiritual es saludable, como dice Pablo, estar aquí con nosotros, sirviendo al Señor, es beneficio, es bueno, lo deseo, pero aún es mejor el llegar a la presencia de Él. ¿Está ese sentir en tu corazón? Que si Dios te llamara a su presencia, no va a ser una razón de tragedia y tristeza, sino de gozo. De nuevo, eso no significa que se te muera un ser querido y que ahora tú lo extrañes. Tú estés ahora bailando esa tarde porque mira, está en el cielo ya. Sí, debe haber ese sentimiento de que wow, Él está en la presencia ya del Señor o ella. Pero mi corazón lo extraña aquí. Exacto, lo extraña, ya no lo tengo cerca y esa humanidad siempre va a estar en el medio. Pero tienen que darse estas otras cosas. Y yo creo que es el objetivo, Laura, de esta hoja de evaluación. A la luz de esta evaluación que nos hemos hecho hoy, ¿dónde tú colocas el estado espiritual de tu alma, la salud espiritual de tu alma? Si fuéramos a darte de 1 al 10, 10 siendo excelentemente saludable y el 1 estando bien enfermo y bien débil, ¿dónde tú te evaluarías? ¿Cuál sería tu número? ¿Un 5, un 3, un 8, un 9? Y Fausto, aparte de esa evaluación, entonces hablar con tu pareja, con tu cónyuge y decir, de acuerdo a este estado espiritual, ¿cómo se ha impactado nuestra familia, positiva o negativamente? Y entonces, ¿cómo este estado de salud, saludable o no, está afectando mi rol como esposo, como esposa, como padre, como madre, como hijo, como lo que sea que estamos haciendo? Porque eso quizás te ayuda a entender mejor por qué te está costando tanto trabajo hacer esto y obedecer a Dios aquí y allá. Porque es que no estás saludable. Claro. ¿Ves? Entonces, esta misma evaluación te ayuda a buscar la solución. Si te dieron números bajos cada una de las preguntas del cuestionario, que ahí mismo te dice qué debes hacer.
para mejorar esos números, para mejorar si es que no estás teniendo tiempo con el Señor, tienes que empezar a tenerlos. Si es que no estás dejando que la palabra te transforme, gobierne, tienes que someterte a la palabra. Obedecer. Fíjate que el cuestionario tiene doble efecto. El servir de espejo, que te examine y tú veas tu condición, y al mismo tiempo darte la solución, de manera que si tú lo comiences a implementar, vas a ver una mejoría en la condición de salud de tu alma. Laura, con esto tenemos que cerrar. Esperamos que esta evaluación haya sido de beneficio para todos ustedes y que sirva de entusiasmo para seguir adelante. No queremos ahora que si te dio un número bajito, no sirvo, yo no soy cristiano, voy a dejar esto. Te alentamos a continuar en la carrera. Es como el que va al médico y dice, ok, doctor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer, doctor? ¿Qué tengo que tomar? ¿Qué cambios tengo que hacer? Ese es el objetivo de esta entrega. Gracias por tu sintonía como cada semana, y entonces te esperamos la semana próxima en una nueva entrega de Un Hogar sobre la Roca. Dios les bendiga. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.